hermanos, vamos a estudiar la palabra en este día. Que Dios nos ayude y traiga bendición por medio de ella misma. Abra usted sus sagradas escrituras en el libro de Lucas. Le saludamos a usted. Qué bueno que teme a Dios y está en la casa de su Rey. Y bendecimos a todo aquel que nos vea por televisión o nos escucha por la radio. Omar Vargas, pastor de la iglesia San Juan 1406 en Ciudad de Santa Rosa, estado de California, les saluda. Libro de Lucas, capítulo 16. Váyase el capítulo 16, luego se me baja al 15. Capítulo 15 de Lucas. Gloria a Dios. Vamos a leer el 28 hasta el 32, como estamos acostumbrados. Honramos al Padre, al Hijo y a nuestro Santo Espíritu. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Unidos, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Sea bendito el nombre de Dios. Puede sentarse. Cuando hablamos del hijo pródigo, se le hace un énfasis muy grande solamente al hijo que va, hermanos, y acaba con la herencia que Dios le da, y luego vuelve sin nada, buscando el perdón de su padre. ¿Cuántas personas no dejan así a Dios, hermanos? ¿Cuántas personas se olvidan lo que Dios hizo y se vuelven otra vez, como dice el apóstol Pedro, a su vómito? Pero realmente aquí hay dos enfoques importantes en esta parábola. Cuando el maestro, hermanos, platicaba con los fariseos sobre esto, él les refirió la parábola de la moneda perdida, la parábola de la oveja perdida y la parábola del hijo pródigo. Todo haciendo énfasis que cuando alguien se arrepiente, hay fiesta en los cielos. La función de Dios al enviar a Jesús es para salvar a la gente. Pero los fariseos, hermanos, veían a Jesús como un farsante, porque se juntaba con las rameras, se juntaba con los hipócritas, se juntaba, hermanos, con los que pecaban, y la gente, los fariseos principalmente, hablaban mal de él. Sabe que un fariseo es aquel que cree que todo mundo debe ser corregido menos él. Ese es el fariseo moderno también hasta el día de hoy. Cree que todo mundo está en un error menos él, menos ella. Y muchas veces cuando pide que su hermano quite algo de su vida, hermanos, es porque su corazón está así. Y sabe, la mayoría de las personas que dejan la iglesia aducen a muchas cosas. El pastor, los líderes, la presión, lo que sea, hermanos, se aduce, se le echa la culpa. Pero realmente la persona que deja a Dios es porque quiere ir tras sus concupiscencias. No lo va a aceptar, es difícil.
Pero una persona que deja a Dios es porque dentro de su corazón no ha sacado el mundo todavía. Vamos a estudiarlo esta tarde. Y dice Romanos capítulo 1, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Aquí no se trata cuánto sabemos de Biblia, cuánto, hermanos, servimos a Dios. Ese no es el principal mensaje, hermano. El hijo menor despertó de su pobreza y decidió regresar a su padre. Esto representa al mundo gentil volviendo a Dios por medio de la predicación de Cristo y de los apóstoles. El profeta Isaías, hermano, pronosticó que Dios enviaría a Cristo a los gentiles. Veamos, Isaías 49:6 dice, también te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Mis amados, en el infierno no hay uno que no se le haya predicado el evangelio de Cristo. Eso sería injusto de un Dios justo. En el cielo no hay uno que no haya vivido lo que leyó, lo que predicó. Así de sencillo. Y en ambos lados, cielo e infierno, no encuentra usted un inconverso. No hay. En el cielo no puede haber un inconverso, de otra manera no estaría ahí. En el infierno no puede haber, hermanos, alguien que no sepa de Dios. En el infierno no podemos encontrar un incrédulo. Todos creen en Dios. Demasiado tarde. Muy tarde. Así también el hijo menor retrata a los publicanos y pecadores, los samaritanos y gentiles que vinieron a Dios por medio de Jesucristo. Como el apóstol Pablo dijo. Dice en Hechos 13, 47 y 48, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. Los gentiles, no está diciendo que los convertidos, pero el hijo mayor representa a los escribas y fariseos. Lucas, el doctor, lo dice en el capítulo 15, lo que hemos leído, versos 1 al 3. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, se quejaban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola, la parábola del hijo perdido. A Dios le injuriaban porque él se juntaba con todo tipo de gente, gente maleada, gente pecadora. Y hermanos, hoy estamos viviendo un tiempo más o menos de esta manera, porque hay iglesias y cristianos que se creen los únicos hijos de Dios. Y existe, hermanos, esa vanidad, ese egoísmo de menospreciar a ciertas iglesias porque se creen que ellos tienen la verdad. El cuerpo de Cristo no se compone con tu iglesia ni de tu iglesia nada más. Eso debemos de tener bien en claro. El cuerpo de Cristo se compone con hermanitos, amarillitos, negritos, como sea, altos y bajos en el mundo. ¿Sabe usted que tenemos familia en África? Nosotros estamos en Santa Rosa, California, pero tenemos familia en Estambul, en Europa. Tenemos familia en diferentes países. ¿Por qué? Porque ese es el cuerpo de Cristo. No debemos monopolizar esa constitución que Dios nos ha dado. Al contrario, debemos de ser excluyentes con todos los verdaderos hijos de Dios. Y hoy lo que mucha gente hace, que son excluyentes. Excluyen a los que creen, hermanos, que no son hijos de Dios, porque hablan de diferente manera, porque hablan del pecado, ya no son hijos de Dios. No,
Yo creo que un verdadero hijo de Dios, cuando escucha una predicación que es en contra del pecado y que alaba enteramente y cabalmente a Dios, debe regocijarse. Porque los gentiles lo hacían, como cuanto más los que somos hijos de Dios. ¿No cree usted? Cristo dio la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Aquí pecamos de inocentes muchas veces. En mis inicios, hermano, cuando fui llamado, yo recuerdo que había una oveja que era muy revoltosa, se iba, murmuraba, y cuando yo pasaba a predicar me sentía mal, porque había leído, yo no sabía nada de Biblia, pero había leído en Lucas que decía que el pastor fue y lo buscó, y me sentía mal cuando predicaba, era algo que yo tenía en mi corazón. Decía, no me siento bien que venga a predicar y no lo fui a buscar. Y yo fui, le hablé, se portó de una manera no muy grata, y entonces regresé y seguí predicando. Pero sabe, pecamos de inocentes. Pecamos de inocentes, ¿por qué? Porque muchas veces las ovejas, mayoritariamente en este tiempo, se creen más que los pastores. Lamentablemente hoy, muchas ovejas, cuando el pastor llega, creen que le estamos rogando. Yo no digo, hermanos, que no hay que visitar. Esta es una postura que he tenido y Dios me ha ayudado a respaldarla. Todo pastor debe estar al llamado de las ovejas que lo necesiten. Pero han salido tantos sinvergüenzas que uno de pastor debe tener cuidado para no andarle dando las perlas a los cerdos que no quieren nada con Dios. Esa es una verdad de Dios, no es mía. Pero cuando una oveja necesita de un pastor para arrepentirse, para orar, ahí debe de estar el pastor al llamado de esa oveja. Pero vivimos tiempos tan quejumbrosos, tiempos tan altaneros, tiempos tan peligrosos, tiempos tan de hombres amadores de sí mismos, llenos de sabiduría, que por eso muchas veces los pastores no visitamos. No visitamos no porque no querramos, sino porque la oveja ha dicho dentro de sí, yo no necesito de un pastor. Y la oveja hace, planea, hace lo que quiere, se mueve, hace todo lo que quiere, porque no está sujeta a un pastor. Pero hay todavía ovejas que oyen la voz de Dios y se sujetan a su pastor. La oveja debe andar con supervisión del cielo, con la aprobación de su pastor. Es una cobertura espiritual que Dios respeta en los ángeles y aún Satanás y sus demonios. Ese es el orden divino de Dios. He aquí, mire, muchas personas estamos dentro de la iglesia, pero podemos tener inconformidad en el corazón. He aquí tantos años te sirvo no habiéndote desobedecido jamás, le dice en el Lucas 15:29. El que estaba dentro se estaba quejando. Qué ironía. Se estaba quejando. ¿No le suena parecido? ¿No le suena muy parecido esto? ¿Sabe que hoy en día la unidad pastoral, la unidad eclesiástica, la unidad del cuerpo de Cristo solo existe atrás de un púlpito? Qué tristeza hasta dónde hemos llegado. Cada pastor parece que solo cree en la unidad cuando la predica, pero lejos estamos muchos de ejercerla. Qué terrible. Parece ser que hoy día tuviera cada iglesia su propio Cristo, su propio Dios y su propio método de llegar a Él. Cuando hablamos y decimos que las cosas vanas, las cosas mundanas, las cosas triviales, las cosas que no edifican y que son parte del mundo y se meten a la iglesia y yo predico y las reprendo en el nombre de Jesús, dicen que estamos atacándoles. Pero yo pregunto, ¿qué tiene que ver una iglesia con el mundo cuando se llenan de estrobos? Dijera Nemesio, son las luces, ¿verdad? Estrobos, ¿y qué más? Humo. Y todo, hermanos,
esa tarima de gloria humana que ponen en las iglesias, en los eventos y en los conciertos. Qué lejos está Dios. Yo creo que en un concierto donde cobran 15, 30 dólares, el primero que no lo va a pagar va a ser mi Señor Jesús. No va a entrar, porque Él ya pagó en la cruz. ¿Por qué todavía siguen cobrando cuando Él ya pagó? Dirán los que me escuchan, es que esto conlleva gastos, tiene gastos, invertimos. Y entonces, ¿quién te llamó? Si te llamó Dios, dile que Él te supla. No le andes cobrando a la gente. Esa es la verdadera fe del Señor. Esa no es una fe falaz, superficial. Esa es una fe profunda, donde dices, Padre, usted me llamó, usted tiene que suplir. Amén. Dios le llamó, deje que Él se haga cargo de usted. Nomás séale fiel. No hay, está enfermo, le falta algo. Usted vaya de rodillas y dígale, papá, te recuerdo que soy tu hijito. Que yo también soy el más buscado, el más amado. Y necesito que cumplas tu palabra. Santa y mansamente usted se lo pide. Porque Él lo ha prometido. Podemos estar dentro de la iglesia, pero estamos fuera de la iglesia. Qué incongruencia. El verso 2 dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Mire usted. El hijo mayor es un retrato exacto de los judíos en la época de nuestro Señor. Ellos no soportaban la idea de que su hermano gentil fuera partícipe de los privilegios, de todo lo que tenía su padre. El hermano mayor es un tipo exacto de los escribas y fariseos del día de nuestro Señor. Ellos se quejaban de que nuestro Señor recibía pecadores y comía con ellos. Murmuraban porque Él abrió la puerta de salvación a publicanos y rameras. Ellos querían que solo fuera para ellos. Se sentían los intocables. Así sucede el día de hoy, ¿verdad? Así sucede igual el día de hoy. Yo no entiendo, hermanos. Si la Biblia lo dice, debemos de estar avisados, debemos de estar preparados. Estaba leyendo sobre una iglesia en donde se les permite fumar marihuana en sus servicios. Increíble, hermanos. Y ahí están contentos. Leía de otro pastor que tuvo la genial idea de que antes del servicio les invitaba al bar, hizo un bar en la iglesia, y tomaban su cerveza bien fría y entraban a oír la palabra de Dios relajaditos. Un pastor que anda haciendo estrategias y programas para ganar almas, no está predicando el verdadero evangelio. Si el verdadero evangelio no es suficiente para hacerte redarguir que eres un pecador, estamos perdidos. ¿No cree usted? Si el evangelio que yo predico no te hace sentir pecador, he perdido mi tiempo y lo perdió mi Señor, porque de Él es su evangelio el que yo hablo. Yo le dije en algunas ocasiones, ¿qué pasaría si el Espíritu Santo entrara, se posesionara como una nube aquí entre todos y sintiera usted una presencia del Espíritu Santo? Y yo le preguntaba, ¿qué cree usted que haríamos cada uno de nosotros? Y me empezaron a decir muchas cosas. ¿Se acuerda? Yo le pregunto a los que nos ven y oyen, ¿qué pasaría si un día de servicio en tu iglesia sientes una presencia del Espíritu Santo más poderosa y visible que las hamburguesas que te has comido en tu vida? ¿Qué haríamos, mis amados hermanos? ¿Se acuerda usted de esa enseñanza? ¿Qué haríamos? ¿No se acuerdan? Caeríamos de frente al piso, dice mi hermano Irving, y eso es lo que yo dije. Porque el Espíritu Santo te redarguye de pecado, te hace ver quién eres. Te doblarías, llorarías y le dijeras, Padre, he pecado contra ti, contra el cielo. Igual como el hijo pródigo. Pero como en las iglesias no está la presencia del Espíritu Santo, se sube un corbatudo al púlpito, habla 2, 3 palabras de Dios y la gente se va bendecida, entre comillas. Qué ironía, ¿verdad? Una
salvación que le costó tanto a aquel maestro santo, lo han degradado a un sermón de 30 minutos y teniendo 3 horas de música donde todos saltan y creen que esa es la presencia de Dios. Usted sabe que una persona que vino aquí me dijo una vez, fue a una iglesia y empezaron a danzar. Y el pastor subió y dijo, hoy no va a haber prédica porque ya el Espíritu de Dios se está moviendo, y todos danzaban y yo también me levanté a danzar. Y esta persona me decía, pero yo me acababa de fumar mi carrufo de marihuana y estaba en mi mero mole en ese momento. Seguro que me gustó la danzadera. Y ahí estaba yo con los cristianos danzando, dice. Iba bien mafufa esta persona. ¿Y qué dijo el pastor? Que era la presencia de Dios. Escuche usted una cosa. Usted no puede llamarse médico si antes no va a la universidad. Usted no puede ser un doctor, usted no puede ser un maestro, usted no puede ser un abogado sin antes pasar por la universidad, pagar el precio. Ahora es fácil. Usted va a Tepito y le vale 5,000, 8,000 tal vez pesos mexicanos un título de abogado en Tepito. Allá por el sur lo estaban vendiendo a 15, 20 mil pesos. No sé si usted quiera. Por ahí venden en Tepito. Allá en Tepito usted va muerto y lo resucitan. Hermano, llévele acta de defunción, le dan su acta de nacimiento. Lo reviven. Y ese evangelio es el que tenemos hoy. Todo mundo dice que se va al cielo sin haber pagado el precio. Ese no es el verdadero evangelio de Dios. No nos confundamos. Cuando oímos decir, y esto se lo decía a un hermanito recientemente, muchas veces en la iglesia tenemos un vocabulario equivocado y decimos muy heroicamente, yo ya no quiero ir a la iglesia. Ya había decidido no venir, ya no quiero ir. Estamos glorificando al diablo, no a Dios. Porque yo pregunto, ¿te podrías parar ante el Rey Jesús y decirle, yo dejé ir a la iglesia porque fulana, sutano, el pastor, esto y esto? ¿Tú crees que Dios te lo aceptaría? Dios te diría, yo te llevé ahí porque era buena doctrina, pero tú eras un necio y solo viste errores. Podríamos pararnos ante el Señor y decirle, yo soy un mártir que he sufrido mucho y por eso me voy de tu iglesia. ¿No es ese un acto vergonzoso? Para la historia. Me contaba un amigo historiador, la esposa de un amigo historiador, él decía que en uno de sus libros había investigado y decía que los niños héroes no dieron su vida por la patria, sino que estaban borrachos. Y uno tropezó con la bandera y cayó al precipicio con la bandera. Y dicen que la historia mexicana lo cambió. Yo no digo que sea verdad ni que sea mentira. Eso es lo que algunos historiadores han dicho. En el camino de Dios tenemos que ser veraz. Aquí somos o no somos. Delante de Dios, a Dios le importa más que el hombre sea frío o caliente. Parece irónico, pero esto es lo que Dios prefiere. Dios quiere que el hombre sea frío o caliente, porque los tibios los detesta. Quiere decir que Dios pudiese tener más compasión por un tibio, por un frío, perdón, que por un tibio. ¿Por qué? Porque el frío se supone que está totalmente perdido, pero el tibio sabe, conoce, tiene un puesto dentro de la iglesia, está dentro de la casa. La casa es el tipo de iglesia que habla aquí el doctor Lucas sobre el hijo pródigo. La casa es el tipo de la iglesia. Estaba adentro, pero estaba amargado. Hermano, cuando alguien empieza a prosperar, hay celos hasta en los pastores. ¿Por qué este habla así? Si yo llevo 30, 50 años en el evangelio y yo no hablo así, ¿qué se cree este pastorcito salido de la nada? Y empieza, hermanos, ese ego, esa vanidad, esa persecución y acoso espiritual
en contra de esas personas. Todos, escuche bien, todos los predicadores, todos los hijos de Dios que hablemos hoy en contra del pecado, seremos mal recibidos aún dentro de las iglesias cristianas. Porque las iglesias cristianas se han corrompido. La iglesia de Dios que se llama cristiana hoy se ha prostituido ante los ojos de Dios. ¿Sabe desde cuándo empezó la prostitución? Desde que ciertos artistas venidos del mundo dijeron que se habían convertido a mi amo y Señor Jesús, y la mayoría de nosotros los pastores les empezamos a abrir la puerta porque eran famosos y llenaban las iglesias y venían a oír palabra de Dios. La verdadera palabra de Dios no se basa en estratagemas humanas, sino en obediencia santa, como Él lo dijo. Y las iglesias prostituyeron sus púlpitos, porque alguien decía que se convirtió y le llamaban hermana. Hoy le dicen hermana a los artistas, a las artistas que dicen que entregaron su vida a Dios y andan desnudas, andan viviendo como el mundo. Todo aquel que se parezca al mundo no debe ser mi hermano. Así de sencillo. ¿Cómo voy a decir que es mi hermano si Dios lo repudia? Dios no lo acepta. Esa prostitución se metió dentro de las iglesias. Y hay miles de pastores en el mundo engañados que Dios está en sus iglesias. Dios está fuera de muchas iglesias. No está adentro. No lo dejan entrar con tanto bullicio. No lo dejan entrar, hermanos, con tanta autoridad que el hombre ejerce. Han desafiado la autoridad del Rey de Reyes y no está adentro. Dios tenga misericordia de esas iglesias. Están como el hijo pródigo que está dentro y no goza de nada. Tiene el decreto en su mano, el antiguo y el nuevo, y no goza de nada, porque han prostituido la iglesia de Dios. La iglesia de Dios, hermanos, debemos cuidarla y atesorarla, porque Él viene por esa iglesia sin mancha, sin arruga, limpia, lavada con su sangre. No un cristiano que crea que se va al cielo y todavía trae al mundo en su corazón. No. El corazón debe estar limpio, lavado con la sangre de Cristo, repudiando la usanza del mundo, repudiando y señalando santa y mansamente la apostasía que se ha metido en todas las iglesias de hoy. Yo pregunto, hermanos, ¿dónde está el entendimiento de aquellos pastores que cazan a sus ovejas igual al mundo? ¿Dónde quedó esa santidad? Hasta la víbora de la mar están danzando ahí, como hasta el diablo está ahí jalando la cola. Dios tenga misericordia de esas iglesias y pastores que han enceguecido, hermanos, a la fe verdadera. No se me olvida cuando yo andaba en el mundo. Fue a una boda cristiana. Yo le dije a esta persona, yo me gusta tomar mi trago, le dije. Por eso no quiero ir. Le vamos a hacer una mesa especial para usted, tome su trago, me dijo. Pues metí botellas y todo, hermano, con mis amigos. Y en medio de la borrachera empezaron nosotros, la borrachera, y los cristianos a hacer su fiesta. Jamás se me olvida el comentario de una mujer impía que dijo, ¿cómo se llaman cristianos si hacen lo mismo que nosotros? Yo estaba borracho, pero no se me olvida esas palabras. Una hija del mal, una impía, criticando a la iglesia de Dios por las usanzas que pastores han permitido que se meta dentro de sus iglesias. Que Dios abra los ojos a esos pastores y que entiendan que sin santidad nadie verá al Señor. Hay que ser santo para ver al Rey de Reyes. ¡Ah, porque Él es santo! Él es santo.
Nuestro Señor vio claramente el estado de las cosas y nunca lo pintó con poder gráfico mayor que como en este retrato del Hijo Mayor. Él no adulteró nada. Él habló ciertamente la verdad. Es el significado doctrinal básico de este pasaje de la Escritura, pero por supuesto tiene una profunda aplicación el día de hoy. Miles de sermones han sido predicados acerca del Hijo Pródigo regresando a su Padre. Y está bien aplicar el mensaje de esta manera, pero también es correcto que prediquemos tocante al Hijo Mayor que nunca dejó la casa de su Padre y jamás gozó de todo lo que había que va a hacer en aquel día cuando tanta gente se presente ante el Señor y les diga: apártense de mí, hacedores de maldad. Y lo más grave: nunca os conocí. Quiere decir que estuvieron en la iglesia, tuvieron puestos, hicieron milagros para Dios y jamás Dios los conoció. Y usted dirá: ¿y entonces por qué habían milagros? Porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder, es vida. Y los milagros pasaron no por causa del hombre, sino por causa de la misericordia de Dios y en su palabra. El hombre que puede tener grandes intereses en la política, deportes, negocios, ganar mucho en esta tierra, pero ninguno en la conversión de almas, no es digno del reino de los cielos. La prioridad de la iglesia del cristiano no es hacer dinero en esta vida. La prioridad es ganar almas, no entretenerlas. Amén. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Podemos sentar esto. El hijo mayor se aplica a aquellos que han sido criados en la iglesia, que han nacido en cuna evangélica cristiana porque sus familiares fueron cristianos, que han estado en la iglesia por años aún teniendo cargos, pero que no son convertidos. En estos dos versos vemos 5 cosas acerca de su condición. Veamos el primero. Él estaba en el campo, no estaba dentro de la iglesia. Simbólicamente estaba afuera. Y su hijo mayor estaba en el campo, Lucas 15:25. Él no estaba en su casa, él estaba en el campo. La salvación tomaba lugar en la casa, dentro de la iglesia. Pero este hermano mayor estaba en el campo. En otra parábola Jesús dijo: el campo es el mundo. Dijo en Mateo 13:38. El campo es el mundo. ¿Dónde estamos nosotros, hermano? Es muy importante que cuando usted esté en la iglesia, no solo esté su esqueleto, tiene que estar su corazón también. Cuando le cante a Dios, guíese de las notas celestiales de su corazón. Métase con el Señor. No aparente. Las apariencias engañan. Engañan las apariencias. Lo que se ve no es en este camino de Dios. Las apariencias, hermanos, van a engañar a cualquiera, hasta el más inteligente. Pero en el camino de Dios tiene que estar bien metido el Espíritu de Dios para saber quién es quién. Cuentan que una vez un presidente de esta nación, hermanos, le gustaba dar sus paseos matinales y fue a caminar una vez. Y llegó, dicen, unas vías. Y ahí había un hombre trabajando en las vías. Y en ese momento, dice, hermanos, que el presidente llegó y lo saludó. Y le dijo: buenos días, buen hombre. Y aquel trabajador estaba sentado comiendo su lonchecito. Lo miró, se paró y le dijo: buenos días, señor presidente. Fíjese usted que en ese instante precisamente estaba pensando en usted, le dijo. El presidente después escribiría que fue el saludo más grande que ha recibido en su vida. Porque él decía: no lo conocí, no tenía fama ni fortuna,
Pero cuando me vio, dijo que estaba pensando en mí. ¿No sería necesario, importante, valorizar eso y que usted estuviera pensando en Él todo el tiempo? ¿Todo el tiempo? A cada paso que da como un loco: Padre, yo te amo. Otro paso: Padre, yo te adoro. Le da un escobazo por acá en su casa, diga: Señor, ¿cómo te amo ahora? Y bien loco por Él. Si cuando usted se pasaba de marihuana se ponía loco. Cuando usted se pasaba de cocaína se ponía loco. ¿Sí o no? Cuando tomaba su trago se ponía a bailar. Yo recuerdo a Pérez que hasta llegaba abajo bailando en el piso, hermanos, cuando estaba borracho. Y cuando venimos a la iglesia de Dios no queremos agacharnos a levantar una basura. Cuidado con eso. Amén. No lo digo porque Pérez no lo haga, gloria a Dios. Nomás que era el bailarín él. El campo representa al mundo. Aunque puedes estar físicamente, que hayas estado dentro de la iglesia, por muchos años en realidad aún podrías estar afuera. A pesar de nuestra moral y de nuestro conocimiento de la Biblia, aún no estamos regenerados muchas veces, aún estamos en la misma condición en la que nacimos. Estamos bajo la influencia de Satanás si no hemos nacido de nuevo. ¿No era así el hijo mayor? Así era. Así era. Él estaba dentro y de todo se quejaba. De todo se quejaba. A veces la gente se queja: ¿por qué este pastor? ¿Por qué este hermano? Que no fue no tiene ni cultura, no tiene ni estudios bíblicos, Dios lo usa. ¿Por qué? ¿Por qué habla así? Hermano mío, acuérdese que la mayoría de los pastores, de los apóstoles, eran gente del vulgo, dice la Biblia. Gente del vulgo. Porque aquí el que más estudia es el que más vale. Por eso un cura católico, 15, 20 años estudiando, un pastor que a veces ni la primaria terminó, ¿cómo lo va a aceptar al mundo? El mundo dice: este no tiene ni la primaria, este tiene 30 años de estudio en seminarios y universidades. Pues es obvio que le voy a creer al que estudió. Esa lógica humana es diabólica. La lógica humana siempre, en su mayoría, lleva al infierno. Dios no es un Dios de lógica. El llamado de Dios es más grande que miles de universidades juntas. El llamado de Dios, hermanos, equivale al mayor tesoro que el hombre pueda obtener en esta tierra, porque no es cambiable, no se puede negociar. El llamado de Dios viene de Dios nada más. Y el que es llamado de Dios tiene la facultad de ser guiado por Dios para que haga bien las cosas. Dice en Lucas 15:25 que él estaba afuera. Y Lucas 16:23 dice: y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Igual, cuando estamos afuera, estamos rumbo al infierno. La casa representa la iglesia espiritual. La casa donde estaba el hijo mayor. ¿Dónde dice esto? Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice: la casa de Dios, que es la casa del Dios viviente. Muchas veces se menosprecian los edificios. ¿Por qué el catolicismo romano tiene tanta influencia en la humanidad hoy en día? Hermano, tiene mucho que ver los ostentosos edificios, algunos llenos de oro dentro. ¡Qué ironía! Edificios y báculos de oro y extremosos gastos, hermanos, superfluos dentro de ese clero, cuando miles y millones de personas en el mundo están muriendo de hambre. ¡Qué ironía! A pesar de acercarse a la casa, él no entró. Esto es más irónico todavía.
El hijo mayor se allegó a la casa, oyó la bulla, pero no entró. No entró. Va a haber personas cuando venga Cristo que los va a encontrar adentro de la iglesia que van a estar afuera. Van a estar adentro de la iglesia, pero van a estar afuera. Y serán dejados. Dios no los va a llevar. Aunque estén dentro de la iglesia. No basta estar dentro de la iglesia. Tienes que confirmarte, tienes que estar seguro de que tú has nacido de nuevo. Dice Juan 3:3 que el que no naciere de nuevo no verá el reino de los cielos. No es suficiente tener un puesto. No es suficiente, hermanos, ser un pastor y tener miles de ovejas. Lo más importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios. El único modo en que alguien puede entrar a la casa de Dios es por medio del nuevo nacimiento. ¿Cuántas personas no han llegado a todas las iglesias del mundo? Y la han abandonado, la han dejado. ¿Por qué? Si los errores que esas personas vieron dentro de la iglesia son los mismos que están viendo los que se quedaron. ¿Qué tan terribles son? Que no se puedan componer basado en el amor de Dios. Un poco incongruente. Dice en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 47. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia primitiva se mantenía en una sana doctrina. Y era el Señor el que añadía a la gente. Hoy los pastores y los líderes de la iglesia son los que añaden la gente. No es Dios. Por eso muchas veces vienen a la iglesia, militan por un tiempo, aún por años, y terminan yéndose otra vez. Y la pregunta es otra vez la misma. Volvemos al círculo precioso de Dios. Esas personas que se fueron, los mismos problemas vieron ellos que los que se quedaron. ¿Quién será levantado entonces en aquel día? ¿Los que tenían razón al irse? ¿O los que no vieron tal problema quedándose? ¿Qué haremos entonces? Dejémosle la justicia a aquel que todo lo conoce. Lo importante no es estar en la iglesia, lo importante es estar en la iglesia bajo la voluntad perfecta de Dios, con un nacimiento de arriba. Solo aquellos que eran salvos eran realmente añadidos a la iglesia de Jerusalén. Era Dios el que los llevaba. Quizás nos preguntamos por qué hacemos tan grande cosa acerca de la necesidad de nacer de nuevo. Quizás alguien diga, ¿por qué tanto hablan del nacimiento si estoy en la iglesia? ¿Qué no basta con que esté en la iglesia? Para un buen pastor no. Para un buen pastor no basta. A mí no me basta que usted me apoye económicamente para sostener esta iglesia. A mí no me basta que usted siempre venga a los servicios. A mí no me basta que usted brinque, hable lenguas. Yo quiero ver que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Yo quiero ver que usted haya nacido de nuevo, porque si no, en vano habrá sido todo mi trabajo como pastor. Pero hay una gran mayoría hoy, hermanos, que con que vean llena la iglesia están convencidos de que Dios está de acuerdo. Yo no creo lo mismo. Yo no creo lo mismo. La Biblia no enseña que la iglesia de Dios se cuenta por ser numérica, sino por ser humilde, por haber nacido de nuevo. Bendito sea el nombre de Dios. Si yo tengo 500, 1000 ovejas y todos y todas visten como el mundo, estamos perdidos. Pastor y oveja están perdidos, porque Dios los va a vomitar de su boca. No tiene caso que estén en la iglesia aportando, trabajando y todavía traen al mundo dentro de su corazón. Hay que entender que un pastor de Dios no basta, no le debe bastar que la oveja venga a su casa, sino tiene que abrirle los ojos y decirle tal cual Dios exige en su palabra. Amén. A mí no me asombra nada en este mundo
Yo no me asombra ni el dinero, ni nada. Lo que me asombra es que usted sea un hijo verdadero de Dios. Eso sí me regocija. Porque entonces yo puedo decir, Padre, lo que me diste bien lo he dado, y su fruto se ha logrado. Bendito sea el nombre de Dios. Lo que nosotros queremos como pastores es que haya un nacimiento de nuevo. Alguien puede decir, bueno, yo no sociabilizo con el cuerpo de Cristo, ya entendí, a partir de hoy voy a sociabilizar. Me llevaré con los hermanos, amigaré con ellos, no sé si está bien decir esa palabra. Haré amistad con ellos y viene esta persona, hermanos, y se mezcla entre los cristianos y lleva una vida socialmente activa dentro del cuerpo cristiano. Y dirá, bueno, el pastor debe estar contento porque ya congenio con todos. Un pastor de Dios no le debe bastar eso. Tiene que enseñarle a la oveja que si no nace de nuevo, no verá el reino de los cielos. No basta que sociabilice, no basta que comparta sus bienes, no basta que tenga un puesto, no es suficiente. Hay que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, dice Juan 3:3. Mientras sigamos inconversos, seguiremos siendo como el hijo mayor. Él estaba en el campo, él solo podía venir cerca de la casa, él no podía realmente entrar a la casa a menos que hubiera un cambio básico en su ser interior. El problema no era su hermano que había acabado la herencia. El problema estaba en su corazón. Estaba en su corazón. Y así hay tanta gente en el mundo hoy que le echa la culpa al hermano, le echa la culpa al pastor. ¿Y por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué te fuiste? Bueno, yo tengo poderosas razones por qué me retiré. Y todo mundo tiene poderosas razones por fallarle a Dios. Y ahora yo pregunto humildemente, ¿en dónde dejan la razón y el sacrificio de Jesús? ¿Qué es más grande, tener yo razón o aceptar el sacrificio de Jesús? El hombre se ha engreído, el hombre se ha envanecido y se ha hecho Dios. Al hombre le importa más su dolor que el dolor de Cristo. Bendito sea Dios. El cristiano hoy le importa más lo que sufre él y no lo que sufrió su Padre Cristo por salvarlo. Qué ironía, hermanos. Qué ironía. Ahí entiendo ahora, hermanos, por qué muchos no van a poder llegar al cielo. ¿Por qué no? ¿Por qué dejaste tu puesto? ¿Por qué te fuiste de la iglesia? Yo tengo poderosas razones para haberlo hecho. Tan grandes, tan más grandes son que los clavos que le impusieron a Cristo. ¿Son más grandes? No juguemos al cristianismo. No juguemos al cristianito. En un abrir y cerrar de ojos, Cristo viene por su iglesia. La Biblia dice que Él va a venir a la medianoche, en punto de la medianoche. ¿Ha leído eso? Eso significa en el punto de la medianoche, a las 12 de Dios. No vaya a creer que va a ser las 12 de aquí. Ese es el reloj de Dios. Usted lea el libro de Lucas también, hermanos de las vírgenes insensatas. Dice que en punto de la medianoche su Señor llegó. Ese es el reloj de Dios. Y hace mucho tiempo faltaban 33 segundos para el reloj de Dios. De hecho, Él lo regresó. Faltaban 33 segundos de Dios para que Él envíe por su iglesia. Hace muchos años. ¿Cuánto equivale un segundo de Dios? Ya se lo preguntaremos a Él. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? Muchos años. El tiempo está cumplido. Y usted dirá, bueno, ¿por qué Dios no quiere? ¿Por qué no nos ha llevado de nuevo? ¿Por qué no ha venido por nosotros? Porque cuando el Padre quiere enviar a su Hijo Jesús por su iglesia, el Cristo Santo se tira y empieza a llorar y le dice, dale un poco de tiempo más a mi iglesia, porque sabe que la gran mayoría se va a quedar. No sea usted uno de ellos. Afírmese en el Señor. El hijo pródigo estaba adentro, pero estaba afuera.
Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Las danzas que hacían los judíos era de gozo, no las que hacen hoy. Eso habla de un gozo. Qué retrato, hermano, esto del filigrés perdido. Viendo que había gozo, él se llenó de coraje. Él oye la música y las danzas, pero él no es parte de ello. Su corazón está fuera en el frío, aunque su cuerpo físico está en el edificio de la iglesia. Él está en la iglesia, pero no es de ella. Cuando el amor de un cristiano que siente hacia Dios se empieza a enfriar, escuche lo que pasa. Viene a la iglesia, oye la predicación, pero ya él no está aquí. Ya se fue. Solo está su cuerpo. ¿No ha usted oído hoy de gente que dicen, hay pastores que están, cristianos que están en la iglesia, aún no han muerto y fueron vistos en el infierno? ¿Cómo es posible eso? En el mundo espiritual todo es posible, mi estimado. En la vida física no. Entonces eso sucede con muchas personas. Pueden estar en la iglesia, pero ya están fuera. Su alma ya está en el infierno. Es increíble, pero esto sucede. El día del rapto así va a pasar. Por eso en cada predicación hay que hacer énfasis. Cristo viene. Prepárate. Cristo viene. Santifica tu vida. No te confíes. Nunca digas, hoy sí me voy. Ayer sí no me iba, pero hoy sí. Eso es fariseísmo. Nunca digas, si ayer hubiera venido el Señor, me quedo. Te vas a quedar siempre si piensas así. Porque esa no es una vida santa. La vida santa es tener convicción, como dice la Biblia. La fe es la convicción de lo que no se ve, la certeza. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que va a venir. Tienes que estar convencido. Te vas hoy en el rapto, como te tienes que ir mañana también. Para eso Dios dio su sangre. Y su sangre es valiosa. No podemos minimizarla, hermano. No podemos ponerla en poco. Dice, hermanos, Lucas 15:6, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. La fiesta que hacía el Padre era de gozo. Y en la parábola de la moneda perdida también se lee, Lucas 15:9, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Así que también en esta parábola hay un gran gozo y felicidad por un pecador que es convertido. Primero vamos a notar, hermanos, que esta no era una danza de borrachera, sino de alegría. Y después que el hijo mayor no podía entrar en este gozo porque su corazón estaba amargado. Estaba amargado. Muchas veces nosotros, amados hermanos, nos cuesta hasta venir al llamado del altar. Le voy a decir algo. El altar de Dios es la ofrenda que Él hizo. Podemos acercarnos confiadamente a Él, porque Él, hermanos, es el altar, Cristo. Cuando decimos y hacemos el llamado al altar es una cosa simbólica, pero pudiera representar obediencia en el cristiano. Lo llama el predicador, y a veces la oveja se puede quedar ahí, dice, bueno, el Dios que sirvo es tan poderoso que aquí me puede sanar, aquí me puede oír. La cuestión es esta, que nosotros no estamos para poner las órdenes, ni el sistema de juego, lo pone Dios, no nosotros. Había una gran muchedumbre que apretaba al maestro, dice la Biblia, pero una mujer que padecía flujo, ¿qué hizo? Corrió, esquivó todos los obstáculos para poder tocarlo. Esa mujer no esperó el llamado, corrió. Y a veces dentro de las iglesias esperamos algo de Dios y somos reacios. Ahí venimos contando nuestros pasos. ¿Qué pasaría si fuera el propio maestro que estuviera aquí? Voy a orar por ustedes. ¿Quién está enfermo? Yo le aseguro que hasta como trampolín venimos corriendo. Pero habrán otros que igual se van a quedar sentados. Y usted dirá,
Alguien dirá de que me escuche, bueno, si fuera Jesús yo actuaría igual. Ya estás perdido en el infierno. Si te mueres te vas a Él. Porque en el púlpito cuando se predica su palabra, Él está en su palabra. Es el único autor que está vivo cuando se habla de su libro. Entonces decir que yo correría si miro a Cristo es incredulidad y es falta de madurez, una falta de respeto, hermanos, una blasfemia. Porque no necesita usted ver a Cristo para saber que lo que está escrito en su Biblia es totalmente verdad. Son las promesas de Dios. Cuando se hable una sana doctrina, cuando se hable la verdad de Dios, tenga en cuenta que el autor está presente. Ahí está presente el autor. El hijo mayor se enojó y no quería entrar. Entonces se enojó y no quería entrar. Porque estaba mal su corazón. Podemos venir a la iglesia por años y años, hermanos, y no ser parte de la iglesia. De hecho, la mayoría que habla Mateo 7 de los que se van a quedar, hermanos, se refiere a la iglesia. Nunca vaya usted a pensar que en el día del rapto, en el día de que el Señor venga, se van a ir, vamos a estar pendientes de cuántos se van a ir en el mundo. Yo le diré algo y usted lo debe saber. La mayoría, por ejemplo, de los que se dicen católicos no saben lo que es el rapto de la iglesia. Simple y sencillamente porque no lo están esperando. Hay una gran mayoría dentro de las iglesias, como el hijo mayor también, de la parábola del hijo pródigo, que no saben lo que es el rapto, simple y sencilla, llanamente otra vez, porque no lo están esperando. Si usted conoce, sabe del rapto y está en sus labios y en su corazón, es porque usted lo está esperando. Amén. Así se mueve Dios. Si usted habla de esto y cree que Él viene pronto por su iglesia, al toque de la trompeta final, es porque usted lo está esperando. Amén. Y decimos, hoy no viniste, pero mañana tal vez sí. Hoy desperté y no pensaba despertar aquí. Tal vez vengas mañana. Tal vez vengas en este instante. Aleluya. Si Dios viniera ahorita, oiga, qué hermosura. Todos para arriba, cantándole al Señor. Amén. Y conforme vamos subiendo decimos, adiós mundo cruel, ahí te quedas. Yo me voy a las calles de oro. Lucero está peleando con sus papás que se quiere ir a las calles de oro. ¿Cuántos años tiene Lucerito? 4 años. Y cuando ve a su papá enfermo dice, ya me quiero ir a las calles de oro. ¿Por qué no viene Jesús? Ella lo sabe y tiene 4 años. Hay cristianos que tienen más de 40 años, más de 30 en la iglesia y no saben que Cristo viene. Y si lo saben, les entró aquí y les salió por acá. Pero a usted le entró aquí y se cobijó aquí. Bendito sea el nombre de Dios. Estamos esperando la venida de Jesús. Y en aquel momento todo lo que usted haya sufrido, todo lo que haya padecido, hermano, será solamente eso, un olvido. Y cuando nos pregunten, como la directora de la Cruz Roja que le contaba, diremos, sí me acuerdo, recuerdo perfectamente que lo olvidé. Amén. Que no hay nada en su corazón ya, que usted es santo. Hay quienes pueden estar afuera, malgastando lo que Dios le ha dado. Ese es otro tema muy bonito que tocaremos después. Ese es el tipo de la gente que viene, acepta a Jesús y se va a los placeres. Nunca nos dejemos engañar. La gran mayoría de gentes que dejan la iglesia es porque quiere seguir sus pecados. Pero es muy difícil que alguien inteligentemente, dotado de una intelectualidad superior a su egoísmo y a su cobardía, interfiera y gane y pudiese decir, yo me voy porque me encanta el mundo y allá llegué una vieja que todavía le voy a llegar. Por ahí hay un bombón que todavía lo miré y yo voy a llegar, en el caso de las mujeres. Será muy inusual que alguien diga eso. Lo primero que van a decir es
culpar a los demás, sacar culpas a los demás, sacar, hermanos, pretextos hasta por debajo de la silla para culpar a los demás y no reconocer que se van por sus propias concupiscencias. Lo que traen afloró, ganó y se fueron. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Hay algo dentro de ellos todavía que se llama amor al mundo, que los lleva y se van fingiendo ser cristianos todavía. Viven un tiempo en el que les llaman hermanos, se llaman hermanos, y poco a poco lo van sepultando hasta ese título por medio del pecado. Y cuando usted oyó que se fue, al poco tiempo oímos que ya andan haciendo cosas más malas, tirados en el vicio, porque es lo que querían. Era la ilusión de su corazón. Porque estuvieron en la iglesia, pero nunca fueron parte de la iglesia. Debemos estar conscientes, alertas, que cuando usted está en la iglesia, también esté su alma, cuerpo y espíritu. Que a Dios sea un buen pastor de Dios, no le basta ver su cuerpo. Tiene que estar su espíritu ligado con el Espíritu Santo. Amén. Muerto para el mundo y vivo para Dios. Viva una vida santa. Si usted está en una iglesia donde es una tumba, corra de ahí. Se trata de su vida. Si está en una iglesia donde en vez de iglesia se parece a un desfile de moda, a un círculo social, corra de ahí y refúgiese en una iglesia verdadera de mi Señor. Y prepárese. Viva santa y mansamente, porque Cristo viene. Último aviso.